Bien, buenas tardes. Vamos a continuar trabajando con la parte de las variables en PHP. La última parte que estuvimos viendo fueron las variables globales, que son estas que tenemos acá. Aquí utilizábamos esta, que es una variable reservada de PHP. Es únicamente útil para cuando nosotros estamos trabajando con el lado de las aplicaciones. Y yo les decía que lo que contiene es básicamente una colección de todas las variables globales que nosotros hayamos definido dentro del sistema. Entonces, esas variables globales son las que vamos a encontrar dentro de ese elemento. Y lo único que hacemos para imprimir esas variables globales es colocar la palabra globals y entre corchetes, entre comillas, colocar el nombre de la variable. Y esa es la forma en la que hacemos el proceso de definición. Entonces, ahora vamos a ver otras variables que también forman parte de las variables predeterminadas o variables que ya están dentro del servidor. Vamos a hablar acerca de la variable servers. La variable $-server. Bien, la variable $-server es una variable global que contiene una colección de datos de nuestro servidor. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar acá es información de la conexión que nosotros hemos establecido directamente con la parte del servidor. Entonces, vamos a buscar datos como por ejemplo cuál es la dirección IP a través de la cual nosotros nos estamos conectando, cuál es el nombre del navegador que el cliente está utilizando, entre otras cosas. Entonces, para poder utilizar, hacemos lo mismo que globals, le ponemos globals, le ponemos $-server, perdón, entre corchetes y entre comillas, el elemento que queremos imprimir. Ahora, ¿cómo averiguamos qué información es la que necesitamos imprimir? Lo que tenemos que hacer, hay un comando que no lo hemos visto todavía, hay un comando que se llama print-r, que si ustedes lo utilizan, lo vamos a estar utilizando muy a menudo. El comando print-server es un comando que permite ver el contenido de ese tipo de variables. Puede entrar, digamos, puede revisar esa parte del contenido de las variables y ahí pueden ustedes ver qué es lo que contiene, qué cosas podemos en este caso generar. El print-r nos va a dar una descripción completa, incluyendo el tipo y algunas cosas adicionales que tenemos de la variable como tal. Entonces, ahorita voy a imprimir, por ejemplo, qué es lo que contiene server. Nos vamos a ir hacia el navegador. Buenas. Nos vamos a ir a la parte del navegador. Y en el navegador vamos a colocar, en este caso, la IP 192.168.56.11 diagonal y la clase que sería en ese caso la clase 1. Y ahí ya tenemos el archivo que sería el archivo variables.php. Si yo le doy clic, vean todo eso que aparece en esta sección, toda esa información que ustedes van a ver en la parte de abajo corresponde a los datos que podemos sustraer de la variable server. Aquí encontramos, por ejemplo, el HTTP host, que es en este caso el lugar desde donde nos estamos conectando, el HTTP connections, el HTTP upgrade security request, entre otras cosas. Por ejemplo, también encontramos el HTTP user-agent, que sería como el navegador que se está utilizando al otro lado de la petición. Por ejemplo, aquí dice que viene de un Mozilla 5.0 dentro de un Macintosh, que aparece el Intel Mac, por ejemplo, información. Todos esos datos vienen del lado de la petición. Esa petición es la que nosotros guardamos en esa variable de tipo server. Hay un ejercicio, ya les subí la guía número 1 a la plataforma para que la empiecen a resolver. Hay un ejercicio de la guía número 1 que les pide que saquen información de esa variable. Entonces, así es como lo van a hacer. Van a colocar en ese caso el print-r y desde ahí van a sacar en ese caso la información. Por ejemplo, si quiero sacar, imagínense que queremos saber
cuál es la IP desde donde se está conectando el usuario, pueden buscar aquí aquí pueden buscar un elemento. Todos los que están entre corchetes corresponden en ese caso a los elementos que nosotros podemos sacar. Y por ejemplo, aquí está este que se llama Remote Address. Vean, lo voy a seleccionar, el Remote Address. Y ahora me voy a ir para la parte de el editor y voy a utilizar el comando echo. Y acá con el comando echo le voy a decir, en ese caso, la dirección IP del cliente es, le vamos a poner 2 puntos y voy a concatenar, en ese caso, guión bajo server, y entre corchetes y entre comillas le voy a colocar el remote address. Y le voy a concatenar a eso de una sola vez el BR para que le voy a concatenar el BR para que también haga un salto de línea. ¿Ok? Entonces con eso estamos extrayendo la dirección IP del usuario desde donde se está conectando. Ahorita como la conexión es entre una máquina local y una máquina host, por eso es de que la IP que vamos a encontrar es como muy genérica, pero si esta conexión la hiciéramos desde internet, desde afuera, ese valor que vamos a encontrar acá sí correspondería a la IP del cliente, la IP pública desde donde se está conectando. Para poderla ver mejor voy a quitar ese pin R porque contiene demasiados datos. Voy a dejar comentariado, le ponemos comentarios y ahora nos vamos a el navegador y si le doy a actualizar van a notar que aquí ya le dice la dirección IP del cliente es, y ahí aparece la 192.168.56.1, que esa es la IP desde donde se está conectando en ese caso el cliente. La otra variable global que también vamos a estar utilizando es la variable $-get. Ese $-get también es otra variable que vamos a utilizar, ya hemos estado utilizando en ejemplos anteriores, pero este $-get es una variable que almacena una colección de todos los elementos que nosotros enviamos, de toda la información que nosotros enviamos a través de la URL. Ya que aquí ya está la guía número 1 en la plataforma, todos los ejercicios que ustedes vayan a ver en la guía número 1 tienen que hacerlo implementando el $-get. ¿Okay? Ahí van a utilizar en ese caso esa excepción. Vamos a hacer un ejemplo para que más o menos entiendan cómo funciona. Vamos a hacer un ejemplo más completo. Entonces para eso nos vamos a crear un nuevo archivo. Nos vamos a venir a la carpeta que dice clase 1. Vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner suma.php. A ese nuevo archivo le vamos a poner suma.php. Voy a quitar estos que hacen atraso aquí arriba. Y aquí ya saben ustedes que escribimos HTML5 para que nos rellene toda la parte del documento. Le ponemos HTML5 y aquí le vamos a poner suma en el título, suma de 2 números. Ahí le vamos a poner suma de 2 números.
Bien, ya tienen el archivo suma.php. Lo que vamos a hacer en ese archivo es justamente capturar datos a través del navegador. Entonces le vamos a poner $B1. Bueno, primero debemos de colocar las etiquetas PHP para que eso funcione. Abrimos y cerramos PHP y adentro le colocamos $B1. Va a ser igual y aquí le colocamos el _get y le decimos cómo se va a llamar la variable que vamos a recibir. La variable se va a llamar B1. Luego le colocamos de igual manera $B2 y le agregamos en ese caso los elementos que acabamos de generar. Con eso ya tenemos dos números capturados a través del teclado. Luego, después de eso, podemos colocar $total va a ser igual a $B1 más $B2, que sería la suma de esos números, y hacemos el proceso de impresión. Le decimos echo y le ponemos el resultado de sumar y le concatenamos $B1 con y le concatenamos $B2 es 2 puntos y le concatenamos $total y de una sola vez le vamos a concatenar el BR para que tenga en ese caso la información. Entonces, fíjense bien, aquí lo que le estamos diciendo es que la variable B1 va a almacenar el valor que venga en la URL que se llama B1 y el valor que venga en la URL que se llama B2. Eso es lo que está haciendo. Y luego le dice que al tener esos dos valores, lo va a sumar, lo va a acumular en la variable total, le va a poner total igual a B1 más B2 y lo imprime en pantalla. Suma esos dos valores e imprime en este caso el resultado. Pero lo que quiero que vean es que la variable global, esta variable que tenemos acá en la variable get, almacena una colección de las variables que nosotros vamos a enviar a través de la URL. Eso significa que ahora para probar nuestro script, para probar nuestro código, primero hay que guardarlo. Nos vamos a la parte del navegador. Y si se dan cuenta, en la parte del navegador vamos a borrar hasta acá. Y aquí ya tenemos suma, le ponemos suma y si se dan cuenta nos da error, dice que el key 1 y el key 2 no están definidos porque nosotros tenemos que enviar esos valores en la URL. Si le pongo B1 igual 10 por ejemplo, van a notar que ahora ya cambia y dice que el que no encuentra es el B2. Entonces si le agrego la I inglesa y le pongo B2 igual 50 por ejemplo, ya me da el resultado. Entonces la URL nos va a quedar de esta manera. La URL nos quedaría así. Ustedes tienen que escribir en la URL, en este caso la IP, la carpeta que sería clase 1, el script, y con el signo de pregunta le van a alimentar los nombres de los parámetros que van a ejecutar. En este caso sería el parámetro B1, el parámetro B2 y los valores de 10 y 50. Deben de especificar justamente esos valores que acabamos de generar. Así es como funciona la variable get. Entonces, este nombre que hemos colocado acá de B1 y este B2 son justamente los nombres que hemos colocado entre comillas en el get. Entonces, esos nombres hacen referencia a estos valores que hemos colocado acá. Y aquí puedo seguir agregando más variables. Si yo quiero que se generen más variables, solo le coloco el símbolo de la I inglesa, le agrego en esta parte de acá y puedo seguir colocando B3, B4, B5 y todas las variables que yo considere necesario. ¿Okay? Así es como funciona, en este caso, el get. Existe también otra variable global
que se llama la variable POS. Es $_POS. La diferencia de la variable POS es que esta almacena una colección de variables enviadas con un formulario HTML. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos formularios en programación web 1, nosotros podíamos agregar algunos elementos al formulario? Por ejemplo, uno de los elementos era la manera en que se enviaban los valores al lado del servidor. Entonces, en ese caso acá, el $POS viene de formulario que nosotros hayamos configurado para que se envíen de esa manera esos valores. Esa es una variable global también que tiene que ver justamente con la parte de el diseño de los formularios. También existe la variable global, que se llama cookie. ¿Qué es una cookie? Yo sé que traducido significa galleta, pero a nivel de software o a nivel a nivel web, ¿qué es una cookie? ¿Permisos? Como esos archivos que registran como sitios que el usuario recibe para tenerlo presente. Exacto, es información. Básicamente las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en su computadora. Si ustedes van a revisar en su computadora, pueden buscar la ruta en el navegador, van a encontrar una sección en su computadora que dice cookies. Y en esa sección van a encontrar un montón de archivos de texto. Esos archivos de texto corresponden en ese caso a información que se guarda de información que se guarda del proceso de navegación que ha hecho el usuario, o sea, cómo el usuario ha estado navegando en la aplicación. De esa forma es que Google conoce, por ejemplo, con información de nosotros a través de las cookies. Entonces, ese lo que hace es guardar información de navegación del usuario. Eso es lo que hace la variable cookies. Existe otra variable, esta la vamos a utilizar más adelante porque la vamos a aprender a usar. Existe otra variable que se llama $_files, que esta almacena todos los archivos adjuntos enviados con un formulario. Cuando nosotros hacemos formularios en HTML, ¿se acuerdan de que dentro de los formularios podíamos incluir archivos adjuntos? Entonces, en ese caso, este $files hace justamente ese proceso. Envía o guarda, en ese caso, información de los archivos adjuntos, de lo que nosotros enviamos desde el formulario como archivos adjuntos. También podemos encontrar la variable request, que esta es una combinación de los datos de el $_get y $_post. Esa es básicamente la combinación. El request es una combinación de los datos que se envían a través del get y de los datos que se envían a través del post. Entonces, básicamente ahí vamos a encontrar todas esas variables. Y por último, la última variable global que quiero que veamos, que la vamos a utilizar más adelante, la variable $_session. Esa $_session es una variable global que almacena valores de navegación del usuario guardados en el servidor. Más adelante yo les voy a enseñar
cómo es que se utilizan esas secciones. Entonces yo les voy a explicar cómo es que se utilizan esos elementos y dónde se guarda esa información de navegación. Cuando hablamos de información de navegación es en qué páginas hemos estado, qué información hemos guardado, si hemos colocado usuarios y contraseña, lo podemos guardar en variable de sesión, etc. Lo vamos a utilizar más adelante. Eso se le conoce como variables de sesión, que las vamos a utilizar cuando ya estemos haciendo, por ejemplo, una página para el proceso de logueo, para el proceso de login. Lo vamos a hacer con esa variable que sería la variable de sesión. ¿Preguntas? Eso es con respecto a las variables, solamente el uso de variables. ¿Okay? Vamos a trabajar ahora con la definición de los tipos de datos que podemos utilizar dentro de la aplicación. Para eso vamos a crearnos otra carpeta. Denle clic al info, por ejemplo, y luego le dan clic a crear carpeta y le van a poner a la carpeta clase 2. La carpeta se va a llamar clase 2. En el info denle clic, o afuera le pueden dar clic y después le dan en crear carpeta y le ponen clase 2. La idea es que clase 1 y clase 2 estén al mismo nivel, por eso le tienen que dar clic afuera. Cuando ya estén en clase 2, vamos a crearnos ahora un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner potencia.php. Háganle clic a clase 2 y le hacen clic a crear archivo y ese archivo se va a llamar potencia.php. Les tiene que quedar así. Ahora que ya tenemos el archivo potencia.php, voy a quitar este index y este info que no me sirve. Vamos a poner HTML5 y acá en el título le vamos a poner cálculo de potencias. Eso le vamos a poner en la parte del título, cálculo de potencias. Colocamos código PHP y en ese código PHP vamos a poner primero la base, que va a ser igual, y ese valor va a venir a través del get. Ya saben que eso es lo que se coloca en la URL. A ese le voy a poner base y el exponente va a ser igual a un valor que venga también a través del get, que se va a llamar en ese caso exponente. Ahí tenemos la base por el exponente. Teniendo esa parte, ya puedo poner un eco y decirle que $base punto elevado a, y le tenemos que poner punto $exponente punto, le ponemos es 2 puntos y aquí vamos a utilizar una función que se usa para elevar un número a una potencia x. La función se llama pow. Entonces le ponen pow y en esa función le va a pedir dos valores. Le va a pedir la base y le va a pedir el exponente. Entonces vamos a colocar aquí el $base, $exponente, y de una sola vez le vamos a concatenar el BR.
Entonces ahí el script básicamente lo que hace es que va y recoge dos valores que se van a introducir a través de la URL, lo guarda en las variables base y exponente y luego imprime el texto. Digamos si yo puse 10 elevado a cuadrado, por ejemplo, y 10 elevado a 2 es igual, entonces ya debería de aparecer 10 al cuadrado, debería desaparecer el valor de 100. Eso es lo que hace en este caso la parte del diseño de ese script. Simple y sencillamente elevarlo. Pero quiero que vean algo. Lo voy a guardar. Y ahora nos vamos hacia el navegador. Y en el navegador vamos a entrar a la carpeta clase 2. Le ponemos arriba en la URL clase 2. Ya tenemos aquí el archivo potencia.php. Solo en la URL le ponemos clase 2 y luego le ponen potencia.php. Y vean, ahí ya nos da un error. Cuando le damos clic, ahí nos dice que la variable base no está definida y el error se encuentra en la línea 10. Y la variable exponente tampoco está definida y el error se encuentra en la línea 11. Entonces, si vamos a revisar esas dos líneas que nosotros acabamos de generar para poder visualizar dónde se encuentra el error, van a notar que el error está en esta línea y en esta línea. ¿Por qué nos está generando el error? Porque yo no estoy enviando en la URL, no estoy enviando el valor de la base. O sea, no he puesto el signo de pregunta, base igual, y el signo de ampersand, exponente igual. No he puesto esas dos variables. Por eso es que me está generando error. Para poder evitar ese error, podemos tener dos alternativas. La primera es, voy a usar el comando if y voy a usar una función que se llama iset. La función iset lo que hace es que devuelve verdadero si la variable ya existe. Entonces aquí le estoy diciendo, si la variable base ya existe, entonces voy a colocar este elemento ahí arriba. Entonces lo cortamos de acá. Lo pegamos aquí. Si existe, en caso contrario que no exista, entonces le voy a colocar que base va a ser igual a un número específico. Le voy a poner 1. Vean cómo leo esas líneas que acabamos de colocar. Le pregunto, el comando, la función iset, lo que hace es verificar si esta variable que se encuentra dentro del paréntesis existe. O sea, aquí le estoy preguntando, ¿existe la variable base? Si la variable base existe, entonces lo que hago es crear otra variable que se llama base con el valor que viene en la URL. ¿Okay? En caso contrario, que esta variable no exista, entonces lo que hace es que a la variable base le coloque el valor de 1. Por tanto, en esa parte de abajo ya no me debería de generar error para esa variable, porque ya estoy verificando la existencia. En el caso que yo no la envíe, como era en esa ocasión, ya no me va a generar error. Simple y sencillamente va a asignarle el valor de 1 a la variable base. Entonces, si lo corremos ahora, y nos vamos a la parte del navegador y le doy enter, vean que ya no me da error. Ya no me da error de la base, ahora me da error solamente del exponente, que está justamente en la línea 15. Entonces lo que tendríamos que hacer es el mismo proceso. Deberíamos de crear un if iset para el exponente y colocar los mismos valores que tenemos ahí. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo. Yo puedo colocar aquí dos signos de pregunta y esos dos signos de pregunta hacen lo mismo del código que tenemos arriba. Esos dos signos de pregunta le dicen que si la variable exponente no existe, entonces que le asigne de manera predeterminada el valor de 1 a la variable exponente. O sea, si esta variable aún no ha sido creada, entonces automáticamente le asigna este valor que tenemos acá. Eso hacen los dos signos de pregunta. Si yo les pregunto en el examen para qué sirven los dos signos de pregunta, sirven para verificar la existencia de una variable y devolver en ese caso un valor si esa variable no existe. ¿Okay? ¿Cuál es más corto? El segundo método.
teoría, ahora, si lo ejecutamos, si vemos el script, ya debería de funcionar sin problema, aunque nosotros no le hayamos enviado las variables. Vean, si me vengo hacia la parte de la aplicación, le doy Enter, ya me aparece 1 elevado a la 1 es 1. Si le envío los valores, pongo el signo de pregunta y le envío la base, igual por ejemplo 5, le colocamos el ampersand y el otro sería exponente, igual 3 por ejemplo, es como que digamos 5 al cubo. Vean, 5 elevado a la tercera potencia me va a dar 125. ¿Cómo quedaría la URL? La URL quedaría así. Así es lo que tienen que escribir en el navegador. La carpeta clase 2, potencia.php, colocan la base, que sería la variable que están recibiendo en la parte de arriba, colocan el valor, igual el valor, signo de ampersand, y luego exponente, que es la otra base, y el valor que le vamos a asignar. Con eso tenemos las dos variables que hemos creado. Se asigna automáticamente las dos variables. ¿Okay?
Bien, con esto les decía que teníamos la parte de el cálculo de la potencia. Entonces ahora ya vimos cómo funciona el comando iset y cómo hacemos en ese caso para poder validar la información que traemos desde el lado del navegador. Bien, vamos a crearnos ahora, vamos a ver otro ejemplo del uso de variables. Y vamos a crearnos en esa parte de acá, siempre en clase 2. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Y a ese nuevo archivo le vamos a poner producto.php. El archivo se va a llamar producto.php. A ese mismo le ponemos HTML5 y aquí en el título le vamos a poner producto. Colocamos código PHP y en el código PHP vamos a definir primero las variables A, le vamos a asignar el valor de 5, vamos a definir la variable B con el valor de 10 y vamos a definir la variable C con el valor de 0. ¿Okay? Y luego no hemos visto todavía el tema de funciones, pero nada más para que quede como ejemplo, vamos a crearnos una función que se va a llamar producto. Esta función que se va a llamar producto, lo que va a hacer es que a $C le va a asignar el valor de $A más $B y ya. Y luego aquí mandamos a llamar esa función. Mandamos a llamar producto e imprimimos el valor de C. Y así quedaría el script. Es solamente para tener un ejemplo de cómo funciona. Básicamente son tres variables. La variable A, la variable B y la variable C. Estas variables que acabamos de definir se convierten en variables globales porque están definidas afuera de la función. Como están definidas afuera de la función, son variables globales en este caso. Y las variables que tenemos adentro, que están dentro del producto, se convierten en variables locales. Estas variables existen entre esta y esta llave. Ahora bien, si ahora como está el código, lo ejecutamos, vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ver qué problema nos vamos a encontrar con ejecutar ese código. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es solo colocarle las definiciones de variables. Y lo que yo quiero que vean es básicamente la diferencia entre variables locales y las definiciones de variables globales. La diferencia entre ambas.
funciona el archivo que acabamos de crear. Nos venimos hacia la parte del navegador y en la parte del navegador borramos esa sección y nos quedamos solo con, ahora ya sería clase 2, perdón. Y aquí ya tenemos el archivo producto. Si yo le doy clic, van a notar que ahí aparece un error de nuevo que dice que la variable A y la variable B no está definida. Y el error está también en la línea 14. ¿Okay? Es la línea que nosotros estamos trabajando. Entonces, si ahora nos vamos de nuevo al código y revisamos la línea 14 es justamente esta. Pero alguien podría decir, esas variables sí existen. La variable A y la variable B tienen el valor de 5 y el valor de 10, pero lo que pasa es que están definidas como variables globales. Y dentro del paréntesis, el A y el B se convierten en variables locales. Y como variables locales no existen. Entonces, para poder hacer el proceso de recuperarlas, podemos utilizar la palabra reservada global. Le ponemos $A, $B, punto y coma. Y con eso le decimos que vamos a utilizar dentro de la función las variables que hemos definido como globales en la parte de arriba. Ya no van a ser variables locales, sino que ahora se van a convertir en variables globales, tanto la variable A como la variable B. Con eso ya no debería de darnos error. Con eso deberíamos de haber quitado el error dentro del navegador. Si regresamos al navegador, vean, ya no da error. Sin embargo, sigue apareciendo 0. ¿Cuánto debería demostrar? Aquí. ¿Cuánto debería de aparecer? 15. ¿Pero por qué no aparece 15? Porque la variable C, al final de cuentas, sigue siendo una variable local. ¿Okay? Para que se convierta en la variable global que tenemos en la parte de arriba, tenemos que decirle también que la voy a utilizar con $C. Y ahí ya tenemos $C agregado. Y con eso ya tendríamos el funcionamiento. Ahora sí, si regreso al navegador, ya me dice que tengo el valor de 15, porque estoy utilizando o estoy llamando la variable global. Este mismo proceso que tenemos acá, voy a comentar esa parte. Este mismo proceso lo podríamos haber hecho de esta manera. Le podría haber puesto globals $C igual $globals sería la variable A. Le colocábamos, ahí le pusimos más, pero en teoría es producto, debe ser asterisco. Bueno, pongámosle más. $globals y entre llaves y ahora le ponemos C. Y eso genera el mismo resultado que teníamos en la parte de arriba. O sea, ahora yo regreso y le doy guardar. Vean, siempre está apareciendo el valor de 15. Pero hemos utilizado en este caso la variable global, como su nombre lo dice, se llama globals, y hemos colocado los elementos en esa parte. ¿Cuál es más fácil? ¿La primera forma o la segunda? ¿La segunda? La primera, porque básicamente las variables no tenemos que estar escribiendo globals tanto tiempo, solamente colocamos los nombres de las variables y con eso tenemos acceso a la misma. Sin embargo, la segunda forma tenemos que escribir $globals y estar colocando las definiciones de las variables. Entonces eso digamos que es un poco más extenso. Esa es la diferencia. Entonces la segunda forma es la más práctica. Veamos ahora, ya que terminamos las definiciones de variables, trabajemos ahora con las definiciones de constantes. Le damos clic a clase 2 de nuevo, creamos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner constantes.php. Constantes.php.
¿Qué es una constante? A diferencia de una variable. ¿Cómo podemos definir una constante? Es un valor que ya tiene fijo. Dígame un ejemplo de constante a nivel matemático. El valor de pi, por ejemplo, es valor constante, 3.1416. Es el valor que no cambia. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a poner HTML5 y vamos a colocarle como título constantes. Y en esas constantes vamos a crear código PHP. Para crear constantes en PHP se utiliza la palabra define. Ustedes le colocan define y entre comillas le colocan el nombre de la constante, por ejemplo pi, y luego el valor 3.1416, por ejemplo. Y esa pasaría a ser la definición de una constante. ¿Okay? En este caso pi pasaría a ser un valor fijo para nosotros. Ese valor de pi, 3.1416, definido como constante, significa que durante el proceso de la aplicación no debería cambiar. Y hay algo interesante que deben considerar. En cuestiones de definiciones de nombres de constantes, si se dan cuenta, no le ha agregado el signo de dólar. Aquí no lleva el signo de dólar. Sí puede llevar el signo de subrayado, pero no tiene el signo de dólar. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, hemos reducido, o lo hacemos de manera diferente. También otra regla dentro de las constantes es que las constantes las debemos de definir en mayúsculas. Eso es por convención. Debemos de definir las constantes como mayúsculas. Veamos ahora si podemos imprimir esa constante. Ahora le ponemos eco y le ponemos pi y vamos a de una sola vez concatenarle el br. Y ya con eso estaríamos imprimiendo la constante. Arriba la definimos con comillas, pero ya en la parte de abajo, al momento de imprimirla, ya solamente colocamos el nombre de la constante. La otra cosa que deben de considerar es que las constantes se convierten en variables, se convierten en elementos globales, dentro de la aplicación. Por lo tanto, en una función ya no tengo que utilizar la palabra global, solamente tengo que mandar a llamar a la constante y esta automáticamente me va a mostrar el valor. Cuando estamos trabajando con funciones, las variables, las constantes se convierten en este caso en elementos globales, pero funciona solo con las constantes. Con las variables sí tengo que acceder a ellas con la palabra reservada global o con la variable globals en general. Si se dan cuenta, por ejemplo acá, si ahora yo intento colocarle a pi, asignarle el valor de otro número, por ejemplo, van a notar que ella me dio error, porque ese valor es inmutable, o sea, no puede cambiar, el valor de eso no lo puede asignar, por eso se le llaman constantes. Existen algunas constantes famosas que nosotros podemos utilizar que ya están predeterminadas en el sistema. Por ejemplo, si yo le pongo este 2 guión bajo, vean, guión bajo, la primera constante es la constante dir 2 guión bajo. Y le voy a concatenar el BR. Esos son dos guiones bajos. Aquí le colocan guión bajo, dir, guión bajo. Son dos guiones bajos. Y en ese caso tiene la etiqueta BR. Esa es una constante. Es una constante predefinida en el sistema. Ya existe de manera predeterminada. Entonces nosotros la podemos utilizar. De hecho, vamos a hacer uso de ella más adelante. Pero lo que quiero que vean es qué es lo que genera esa constante. Voy a regresar acá a la parte de la aplicación. Nos vamos al navegador. Y en el navegador vamos a clase 2, a constantes, y ahí aparece, por ejemplo, la constante de pi, 3.1416, ya la habíamos visualizado antes, pero vean la constante dir, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que aparece de la constante dir? Aparece la ruta del archivo. Esa es la ruta donde está guardado el archivo.
Veamos qué aparece si utilizo esta otra constante. Le voy a poner un eco, guión bajo, file, guión bajo, y le vamos a concatenar el BR. Esa es otra constante. Vean, la primera era la constante dir, que lo que vimos que lo que hace es mostrarnos la ruta donde está guardado ese archivo, donde está guardado constante.php. Eso es lo que nos muestra en ese caso el dir. Pero ahora el file, que corresponde en ese caso a otra constante, la diferencia es que además de la ruta que tenemos dentro del documento, también nos muestra el nombre del archivo donde está ese script. Vean, ahí aparece que está dentro de var, w, html, clase 2, constantes.php. Entonces ya aparece también la definición de la otra variable. ¿Preguntas con la definición de constantes? Estas son predeterminadas, no solamente existen estas. Hay un enorme listado de constantes predeterminadas que ya tiene definidas el lenguaje que nosotros podemos hacer uso de ellos. Ustedes pueden ir al listado de la documentación y en ese listado de la documentación van a encontrar toda esa cantidad de elementos que no pueden acceder a ellos simple y sencillamente colocándolos en la parte de la definición. Por lo general se identifican con dos guiones bajos, llevan dos guiones bajos y el nombre de la constante. El nombre de la definición de la constante. Hablemos ahora acerca de los tipos de datos. Voy a crear otro archivo, nos venimos a clase 2 y creamos otro archivo que se va a llamar tipos.php. Vamos a crear otro archivo que se llama tipos.php. Le ponemos HTML5 y aquí en el título le vamos a poner tipos de datos. Tipos de datos. Y abrimos código PHP. Cuando hablamos de los tipos de datos en PHP, PHP tiene una galería muy grande de tipos de datos o tipos de información. Voy a colocar acá tipos de datos. Y entre los tipos de datos que podemos encontrar está el primero, que serían los datos de tipo boolean. Están los datos enteros. Están los datos de números de punto flotante. Están los datos enteros, los datos de tipo de números de punto flotante, los boolean. Ya saben que los boolean son los que almacenan verdadero o falso. Los números de punto flotante son valores decimales. Los enteros son valores que no tienen números decimales como tal. Esos serían los números enteros. Y adicional a eso, existen también las cadenas de caracteres. Además de las cadenas de caracteres, están las matrices o vectores. Las cadenas de caracteres ya saben ustedes que son los valores que expresamos entre comillas, y los matrices o vectores son elementos que los vamos a ver más adelante, colección de valores agrupados bajo un mismo nombre. También tenemos objetos. Cuando ya estemos trabajando con programación orientada a objetos, ahí vamos a ver las definiciones de estos elementos, de los objetos. También tenemos elementos de tipo resource, que se le conoce como recursos. Por ejemplo, una conexión a una base de datos es un recurso, ¿okay? O una conexión a un servidor de correo electrónico para poder hacer el envío o revisión de correos también es un recurso. A esas variables normalmente las nombramos como de tipo recurso. Y la última, después de los recursos, es la variable de tipo nulo.
Vean, esa es la galería de valores que tiene definidos en este caso PHP. Todos esos son los tipos de valores que podemos utilizar dentro de la aplicación. Ahora bien, cada uno tiene sus características específicas y esas son las que quiero que veamos ahora. ¿Qué hace o cómo funcionan cada uno de esos elementos? ¿Cómo identificamos cada uno de los valores? Voy a quitar los comentarios. Aquí terminan los comentarios. Y vamos a empezar a definir los ejemplos de los tipos de valores. Por ejemplo, si yo le pongo dólar, condición igual y le pongo true, esa variable es una variable de tipo boolean. ¿Okay? Es una variable que almacena un valor booleano. Puede almacenar el valor de true o puede almacenar el valor de false. Puedo ponerle true o false. Pero solamente tiene esos dos valores, true o false. Esas son variables de tipo booleanas. Normalmente son el resultado de la evaluación de una expresión. X mayor que 10, el resultado es un valor de tipo boolean. Eso normalmente lo conocemos así. De ahí tenemos los valores enteros. En ese caso, los valores enteros, voy a crear un ejemplo. Le puedo colocar $A igual a 1, 2, 3, 4. Ese es un valor entero. Le puedo colocar menos B igual a menos 1, 2, 3, por ejemplo. Ese es un valor entero. Le puedo colocar también $C igual a 0, 1, 2, 3. Este también es un valor entero. Y le puedo colocar $D igual a 0x 12, por ejemplo. Esos son ejemplos de valores enteros. ¿Okay? Hemos definido en este caso el valor de A como 1, 2, 3, 4, o sea, 1234. El valor de B con el valor de menos 123, aunque es un valor negativo, pasa a ser un valor entero. El valor de C con 0, 1, 2, 3, ya les voy a explicar qué función tiene en especial ese 0 a la izquierda. Y el valor que tenemos acá, que es el de 0x12, que también tiene una función especial, ese 0x al principio, para la definición de esa variable. Veamos qué valores nos imprimen cuando ya mandamos a colocar esa información. Le voy a poner aquí un $A, por ejemplo, un eco $A, y le voy a concatenar un BR. Y vamos a imprimir de una sola vez el $B. Imprimimos el $C. E imprimimos el $D. El $A, $B, $C y $D. Imprimimos los 4 valores. Y ahora póngalos en el navegador. Después de haberlos impreso, pásenlos al navegador. Veamos qué es lo que imprime. Vamos al navegador.
la parte del navegador, regresamos a clase 2. Y aquí tenemos tipos. Si se dan cuenta, la variable A, ¿cuánto aparece? 1234. La variable B, menos 123. Y la variable C, ¿cuánto? 83. Y aquí tenemos 0123. Sin embargo, me está imprimiendo 83. Y la variable D aparece 18. ¿De dónde salen esos valores? ¿Le puede explicar más o menos cómo funciona? Fíjense que nosotros, yo siempre trato de explicarles esta parte porque en algún momento de su vida, si trabajan como programadores, lo van a utilizar. Ahorita, uno de los exalumnos de acá, que salió hace algunos años, está trabajando en una empresa donde le solicitaron crear una aplicación donde la información viene en esos formatos. Entonces hoy le ha tocado que recordar eso mismo que vimos hace años y ponerlo en práctica. Entonces lo que sucede en este caso es que esta información que ustedes ven acá, el 0, le está indicando, en este caso a PHP, que el valor que estamos expresando está en un formato numérico octal. Nosotros utilizamos el formato numérico decimal. ¿Cuántos dígitos utilizamos para representar cantidades? ¿Cuántos dígitos? Del 0 al 9. Utilizamos 10 dígitos, por eso se llama decimal. El sistema octal solo utiliza 8 dígitos. O sea, en otras palabras, valores de 0 al 7. Entonces, si vemos ese 1, 2, 3, ese 1, 2, 3 está en formato octal. ¿Cómo puedo saber, cómo puedo encontrar ese valor de 83 que es el que me imprimió? Vean, la forma es la siguiente. Primero partimos de la base. La base es 8. Y le colocamos 8 elevado a la 0. Luego el segundo sería 8 elevado a la 1. Y luego el otro sería 8 elevado a la 2. ¿Ok? Esa sería la base. ¿Cuánto es 8 elevado al 0? ¿Cuánto es? 1. ¿Cuánto es 8 elevado a la 1? 8 elevado a la 1. ¿Cuánto? 8. ¿Y 8 elevado al cuadrado? 64. Ok. Ahora multipliquemos. 3 por 1. 3. 2 por 8. 16. Y 1 por 64. 64. Ahora sumen esos valores. ¿Cuánto da 64 más 16? 80. 80 más 3. 83. Que ahí salió ese número que acabamos de ver en la pantalla. O sea que ese 1, 2, 3 que nosotros hemos colocado en el código da como resultado 83. ¿Ok? Esa es la manera de transformar un sistema que está en formato octal al sistema decimal. Pero ¿qué pasa? Le vamos a poner aquí como comentario para que quede como referencia. Le voy a poner aquí valor expresado en formato octal o en sistema numérico octal, como lo quieran llamarlo. El 012 es un valor expresado en formato hexadecimal. En formato hexadecimal. Para el formato hexadecimal, los valores ya no son 8, ni son 10, sino que son 15. Son, en este caso, los valores del 0 son 16. Son los valores del 0 al 10 y las letras de la A a la F. En eso hacemos 16 posiciones. Entonces, ¿cómo hace para encontrar ese número? Ahí tenemos expresado 12. ¿Cómo hacemos para encontrar ese número que aparece en la pantalla, que era 18?
Entonces, esa es la manera de convertir en ese caso esos valores, de llevar esos valores de octal a decimal y de hexadecimal a decimal. Okay, así es como funciona. Les menciono esto porque hay protocolos de comunicación que se utilizan en la red que hacen uso de estos sistemas de numeración. Y ahí es donde entra la parte en la que ustedes deben de saber un poco de esa información para que funcione. ¿Okay? Bien, además de estos números que acabamos de ver, veamos los números de punto flotante. Números de punto flotante. ¿Cuáles son los números de punto flotante? Aquí puedo colocar, por ejemplo, un $E igual a 1.234. Ese sería, en ese caso, un número de punto flotante. Básicamente es un número decimal. Este $F igual, y le puedo colocar 1.2E3 punto y coma, y puedo colocar el $G igual a 7 E mayúscula menos 10. Vean, ahí tenemos números de punto flotante. Podemos imprimirlos de nuevo. Le doy control B y voy a imprimir el $E. Voy a imprimir el $F y voy a imprimir el $G. Y vamos a ver cuál es el resultado. Así como lo hicimos con los números de enteros, vamos a ver qué sucede con los números de punto flotante. Vamos a ver qué sucede con los números de punto flotante. Y en ese caso, si lo guardamos y lo vamos a imprimir, vean lo que va a tener $E. $E tiene 0, 1, 2, 3, 4. Ese está bien. O sea, perdón, tiene 1.234. Pero el segundo que tenemos acá, que sería el F, tiene en lugar de 1.E3, tiene 1200. ¿De dónde salió ese 1200? Vean, lo que nosotros colocamos es $F igual, y le colocamos, en este caso sería 1.2E3. Ese es lo que colocamos. Entonces, ese 1.2E3 que representa. Esto básicamente está representado en notación científica. Entonces, lo que hacemos es que si este número es positivo después de la letra E, si el número es positivo, lo que hacemos es mover el punto decimal 3 posiciones hacia la derecha. Entonces aquí movemos una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, y aquí quedaría el punto. Y esto lo rellenamos con 0. Y ahí tenemos el valor de 1200. ¿Okay? Now, el otro valor que habíamos puesto, que era 7 E a la menos 10, ese por el contrario funciona de esta forma. Yo tengo el valor de 7, le pongo el punto acá, y como el valor es negativo, entonces lo que voy a hacer es retroceder hacia la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esto lo rellenamos con 0. Aquí ya doy el punto. Ahí quedaría el punto. Entonces sería 0.00000
más pequeño. En lugar de 10, pongámosle 3. Y vean, ahí aparece 0.007. Entonces, ese valor, en ese caso, es una expresión en notación científica. Significa que lo del punto flotante yo lo puedo expresar de esta manera, la manera normal que nosotros conocemos, o podemos utilizar expresiones científicas que nos sirven para colocar números más grandes. Cuando la cantidad de decimales es muchísimo más extensa, se utilizan por lo general números de punto flotante o la definición de números de punto flotante. Hablemos ahora de las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres, yo le puedo poner aquí una variable que se va a llamar cadena, que va a ser igual, se expresan entre comillas dobles o comillas simples, o incluso comillas invertidas. O sea, puede utilizar comillas dobles, comillas simples o tilde invertida. ¿Se acuerdan de la tilde invertida que vimos en JavaScript? Entonces, esa misma también se puede utilizar en PHP para definir cadenas. Bueno, cada una tiene una característica específica. Por ejemplo, aquí le puedo dar Enter y puedo definir esta cadena en varias líneas. Aquí le puedo poner, este es un ejemplo de una cadena de caracteres en varias líneas. Este es un ejemplo de una cadena de caracteres en varias líneas. Abrimos la comilla arriba, colocamos la comilla abajo y luego colocamos la cadena de caracteres. Y así es como la podemos expresar. De esa forma. Entonces ahora puedo imprimir la variable cadena. Le concatenamos un BR. Le concatenamos un BR. Ya con eso tendríamos impreso el contenido de la variable cadena. Si ahora vamos a la parte del navegador y le doy a actualizar, van a notar que ahí dice, ese es un ejemplo de una cadena de caracteres en varias líneas. Pero no aparece en varias líneas porque para que este texto en el navegador se vaya a la siguiente línea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que este que dice en varias líneas aparezca en una línea diferente? Agregar un BR. Como no tiene un BR, como el código HTML no lo tiene, entonces lo dibuja en la misma línea, aunque esté colocado en varias líneas. Pero básicamente en PHP sí así lo hacemos, la definición de las cadenas de caracteres. Hay algo interesante con las cadenas de caracteres. Yo puedo hacer este proceso, vean. Le puedo colocar un eco y le puedo colocar entre comillas el valor de la variable G es 2 puntos y le puedo colocar $G, por ejemplo. Agregamos por ahí un BR y le puedo decir, esta es otra variable llamada F, 2 puntos y le puedo poner $F y agregamos al final el BR. Esa es una cadena de caracteres y si se dan cuenta, dentro de la cadena de caracteres hemos estado colocando la variable $G y la variable $F. ¿Okay? En teoría, si lo mandamos a imprimir de esta forma, lo que va a hacer en este caso la aplicación es que en esa cadena de caracteres va a sustituir este espacio que tenemos acá por el valor de la variable
Vean si lo vemos en el navegador. Aquí está puesto en el navegador. Ahí dice el valor de la variable g es 0.07 y el valor de la variable llamada f es 1200. ¿Ok? Ya está imprimiendo los valores. Veamos qué pasa si lo coloco entre comillas simples. Copiemos ese valor tal cual está. Y ahora, en lugar de utilizar comillas dobles, usemos comillas simples. Usemos comillas simples. En lugar de utilizar comillas dobles, usemos comillas simples. El mismo valor, solo que usando comillas simples. Con las comillas simples, lo guardan de nuevo, se van de nuevo a la parte de la aplicación y van a notar que dice el valor de la variable g es $G y el valor de la variable f es $F. La diferencia es que si yo lo coloco entre comillas, se sustituye por el valor de la variable, comillas doble, y si lo coloco como comillas simples, se imprime tal cual. O sea, no hace ningún proceso de sustitución o conversión, sino que él lo coloca tal cual nosotros agregamos, en este caso, la definición del valor. Esa es una de las características que tienen las cadenas de caracteres o las definiciones de comillas dobles o comillas simples. Más adelante vamos a ver para qué se utilizan las comillas, las comillas invertidas. Bien, si yo quiero imprimir el valor de un elemento que venga a través del get, lo puedo hacer de esta manera. Le puedo poner echo, entre comillas, valor de la variable que viene en la URL es dos puntos. Si le coloco de esta manera, $get, corchetes, comillas, y digamos, ahí le pongo valor 1 por decir algo, y le pongo coma. Vean la diferencia. Ahora yo le estoy diciendo que me imprima el valor de la variable, del valor que tenga la variable get, de una variable que viene en la URL que se llama valor 1. Aquí arriba nosotros utilizamos solo el nombre de la variable, pero en esta definición estamos utilizando también la definición de una variable compuesta. Como es una variable compuesta y hemos agregado comillas, según la que hemos agregado ahorita, la máquina entiende lo siguiente: que aquí abrimos comillas y aquí las cerramos, y aquí volvemos a abrir comillas y la volvemos a cerrar. Entonces ese básicamente sería un error de sintaxis. De hecho, que si lo guardan ahorita, si lo guardan, vean, ahí les marca de color rojo el error de sintaxis, porque para que podamos imprimir variables compuestas tenemos que encerrarlas entre llaves. O sea, encerramos la variable compuesta entre llaves y ahora ya se quita el error. Ahora que ya le pusimos la variable compuesta entre llaves, el error desaparece. El error desaparece por completo. Significa de que ahora ya podemos enviar esa variable a través de get en la parte de la URL y nos va a funcionar sin ningún problema. Entonces, no se los olvide, si vamos a colocar variables simples, solamente podemos colocar el nombre de la variable entre las comillas. Si vamos a utilizar variables compuestas, entonces, en este caso, como las variables como el get, entonces debemos de colocar los valores entre llaves. Vean que ahora aquí le tengo que poner el valor de la variable. Ponemos valor 1 igual 10, por ejemplo. Sería valor 1 igual 10. Y ahí aparece valor de la variable que viene en la URL es 10, que es el valor que nosotros estamos enviando en la parte superior. Ya funciona en ese caso la definición de la variable compuesta.
¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Vean que eso es parte de lo que va a venir en la evaluación del próximo sábado, antes de salir de vacaciones. Es el laboratorio. Es teórico, más teórico que práctico, pero vienen generalmente siempre pongo uno o dos ejercicios. Y la guía es para antes. No, las guías son para final de periodo. Bueno, ya están en la plataforma. La guía número 1 ya está en la plataforma. Ah, ya están ahí. Ahora es darle acción. Ya deben estar ahí. Bien, si no hay preguntas, les voy a pasar lista.